Interneción capítulo 41 al 46 final capítulo 41. Rabia, y bien, ¿ese? ¿Qué dices? Cleo extendió la mano, como si fuera a estrecharle la suya. Max no pudo responder y se desplomó entre gritos de pánico y dolor. Supongo que te daré un par de minutos. Toma esto como advertencia. Ese caminó de vuelta hacia una mesa, buscando en varias cajas. No notó que Icon empezó a temblar, con destellos verdes y rojos rápidos. Su rostro se retorció en una especie de pánico al ver a Max gritar. 0, genera químico tipo P-101. Icon no respondió, siguió fallando y finalmente susurró. Max, Cleo miró a Icon, acercándose. Supongo que no me oíste. Generar químico P-101. 5 viales, configuración predeterminada. Icon volvió a hablar, más alto. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Señaló con la mano el recipiente de vidrio. Para. Cleo retrocedió de un salto, apartando las manos presa del pánico. 0, desactiva. Icon giró la cabeza, mirando a Cleo. El rostro robótico verde desapareció. Ahora, reemplazado por rasgos demoníacos que miraban fijamente a los ojos abiertos de Cleo. Sus dientes digitales la rechinaron. El robot saltó, agarrándole la mano y sujetándola con fuerza. La carne se derritió en un instante, haciendo que Cleo retrocediera de un salto, aterrorizada. Se tambaleó, metió la mano en el bolsillo y sacó la jeringa con el líquido transparente. Arrancó la tapa, clavándose la aguja en la base del brazo que se disolvía. Cleo se tambaleó hacia atrás. La extremidad dejó de derretirse, lo que le permitió ver que la mayor parte de su antebrazo se había desprendido. Retrocedió, sin que Icon la siguiera, quien miró hacia Max. Llegó a la puerta metálica y la abrió con un violento portazo en la consola. Gritos y disparos estallaron en los pasillos. Cleo miró en ambas direcciones antes de girar a la derecha, sacando una pistola extraña y disparando ráfagas silenciosas como bocanadas de aire. Salió cuando las luces se tornaron rojas, iluminando suavemente la habitación. El televisor se apagó, silenciando los gritos de Kyrie en el laboratorio. Icon se acercó al cristal. Su rostro era solo el de una mente divina. Sonrió, desprendiendo destellos rojos mientras el ruido de su estática casi lo ensordece. Se aferró suavemente a la superficie, deslizando sus garras por la pared, disolviendo el cristal en una masa pastosa. Cayó al suelo, solidificándose de nuevo y luego agrietándose. Extendió su garra hacia Max. Una delgada lanza se formó de su coleta izquierda, apuntando. El zarcillo se lanzó, y Max apenas tuvo tiempo de esquivarlo. Carne. La infección de la carne. Destruye el catalizador. Formó una segunda lanza, balanceándose hacia Max mientras este saltaba, aterrizando de rodillas. Icono. Espera. ¿Estás ahí? La segunda lanza se había lanzado hacia atrás, pero se lanzó de nuevo hacia arriba mientras Max hablaba, fallando y golpeando el techo. El polvo cayó sobre ellos mientras varios trozos caían al suelo. Icono. ¿Qué puedo hacer para ayudar? El robot se congeló, con un fallo en su pantalla principal. La voz retumbante habló de nuevo, recuperando el control sobre la figura robótica. Engaño. Mentiras de la carne. Robar. Acodiciarse. Correr. Mentir. La lanza sobre ellos se transformó en una pared plana a lo largo del techo. Max la vio sobre él, abriendo los ojos de par en par al lanzarse, corriendo tan rápido como pudo antes de que el techo negro se derrumbara sobre él. Escapó por poco, chocando contra una de las mesas. Destruir. ¡No! Nunca quise que esto pasara. Nunca quise mentirte. Suplicó Max. La pared giró y se extendió para cerrar un lado de la habitación. Torcer. Corromper. Atraer y engañar. Traicionar. La segunda lanza se retrajo hacia el robot en el centro de la habitación. Retrocedió tambaleándose, lanzándose hacia Max rápidamente. Tuvo que agacharse, se movió, alcanzando su límite antes de regresar. Destruir el catalizador. Saltó detrás de una mesa cuando una segunda lanza la atravesó, haciéndola girar y colapsar en un cubo cromado. Se movió nerviosamente, provocando que el hormigón de abajo se grabara. Icono. No me voy. ¿Cómo te traigo de vuelta? El robot dejó de moverse. Su pequeña garra se movió nerviosamente, soltando una especie de esfera al suelo. Cayó al suelo con un golpe de cerámica. Un gran puff siguió y la entidad desapareció en una enorme columna de humo. Max oyó un grito suave y doloroso entre la estática. ¡Corre! Max vio cómo la pared de material negro se movía. Había empezado a moverse hacia la puerta, bloqueándolo.
Podía escapar, pero miró hacia atrás. Una silueta en medio de la habitación. Una pequeña figura robótica permanecía de pie, temblando e inquieta. Le temblaban los brazos y su cabeza parecía congelada. Observó la pared en movimiento una vez más. La observó acercarse a la puerta. No. Después de hablar, la figura dejó de inquietarse. La pared continuó hasta llegar a la puerta. La garra se separó de la nueva pared y regresó a la figura. La ventilación del techo finalmente había disipado la mayor parte del humo. Max se giró hacia ella. Sonrió, rechinando los dientes constantemente, y la estática brotaba con cada movimiento de su rostro pixelado. Muere. Max se mantuvo firme mientras se acercaba. Icono, lamento haberte mentido. Te dije, que eras algo que no eres. Se acercó, reteniendo ambas lanzas en preparación. Max dejó que se acercara. Con cara de preocupación, extendió la mano. No pensé que fueras real. Que fueras una fachada. Que no hubiera ningún icono. La delgada garra se alzó y lo agarró, atrayéndolo hacia sí. Su risa, profunda y malévola, rugió mientras sus dedos se clavaban. No pudo evitar gritar, haciendo una mueca de dolor. Yo, solo quiero que me perdones ahora, Ese solo para que lo sepas. A pesar de mis mentiras, a que nunca quise hacerte daño, intentó hablar a pesar de que sus dedos se desprendían. Golpearon el suelo con ruidos metálicos al desmoronarse en formas cúbicas. Creo que se acabó para mí. Observó cómo las formaciones subían por su muñeca. Gritó con más fuerza, intentando mantener el brazo en alto y conectar con la figura que tenía delante. Pero si esto es lo que quieres. Su respiración se volvió exasperada, intentando mantenerse erguido. Que esté muerto. El zarcillo izquierdo de la lanza se alzó hacia los armarios como si se preparara para atacar. Su brazo empezó a caerse. Lo dejó caer a un lado mientras lloraba lágrimas negras y sangrientas. Max cerró los ojos y esperó. Recordó la habitación de la que la robó, la discusión entre ellos. Cómo se reía con tanta maldad. Cómo se avergonzaba. El restaurante y su interrogatorio. El huevo que intentó rehacer. Su expresión de dolor se suavizó al levantar la vista hacia el cielo. Oyó el silbido del zarcillo acercarse. Un dolor agudo en el cuello lo interrumpió. No se desplomó, notando que seguía erguido. Abrió los ojos, mirando hacia adelante. Un rostro rojo apareció fugazmente, reemplazando la mirada inquietante. Los dientes y las fauces abiertas eran ahora una larga sonrisa genuina. El tentáculo se había transformado en un inyector. Un armario se abrió de golpe, revelando un grupo de viales. Uno, recién agotado, cayó al suelo. ¡No! No te odio. Dejó que los tentáculos se transformaran en garras mientras lo agarraba suavemente. Solo necesitaba que me lo demostrarás. No podía liberarme sin saberlo, el brazo de Max dejó de grabarse. Se le había caído, pero había dejado de crecer por su extremidad. Hizo una mueca, agarrándose lo que le quedaba del brazo izquierdo. Icon se sacudió, sujetando a Max mientras este casi se desplomaba. Me alegra verte de vuelta, Icon. Extendió la mano y la agarró con suavidad. Hizo una mueca de dolor de nuevo, pero sonrió. Se acercaron a la pared, que empezó a girar y a apartarse. Icon sujetó a Max y lo dejó cojear hacia la salida. Max habló, confundido. ¿Y ahora qué? Espera. Kyrie. Miró la gran pantalla plana, presa del pánico. Los gritos cercanos se habían apagado. Icon llegó primero a la puerta, dejándola deslizarse. Vamos a buscarla. Giraron a la derecha. Varias figuras permanecían inmóviles en los pasillos. Los cadáveres cubrían el suelo y la sangre cubría casi toda la superficie. Eran los mismos que les habían tendido una emboscada en Eisenhower. Miraban al suelo, arrastrando a sus administradores inconscientes. Todos sonreían, sin prestarles atención. Una chica de cabello oscuro arrastraba varias cadenas negras. Ardieron, evaporando la sangre que goteaba, y luego volvieron a caer al suelo. Sus brillantes ojos verdes brillaron tras su cabello. Algunos tenían pequeñas jeringas que les sobresalían del cuerpo. Se movían inquietos, tirando débilmente de los tubos. Icon aceleró el paso a medida que Max aumentaba el paso. ¿Dónde está Kyrie, Icon? Icon giró a la derecha, seguido por Max. Está por aquí. La señal la interceptó, pero Cleo se tambaleaba por el pasillo, con la pistola en la mano. Volteó la cabeza, presa del pánico al verlos. Aceleró el paso, pero una erupción de hormigón y polvo la interrumpió.
Kirie saltó, respirando con dificultad, salpicada de la sustancia negra, con una mirada sádica y salvaje. Sonrió de oreja a oreja al ver a Cleo acercándose lentamente. Max e Icon se quedaron quietos, observando a Kirie moverse. El holograma sobre su cabeza era casi invisible bajo las luces brillantes. Cleo se apartó de Kirie, asustada y casi molesta. 53. Te mantuve con vida. Evité tu muerte. ¿Y vienes a matarme? ¿Como un monstruo? Trabajé para controlar el cubo de internación. Lo hice por el bien de la humanidad. Kirie habló con voz áspera, entre dientes afilados. Deberías haberlo destruido. Cleo levantó el arma, que hizo clic varias veces y no pasó nada. Kirie empezó a reír. Las carcajadas se volvieron fuertes y violentas. Finalmente, saltó sobre Cleo. Sus guadañas desaparecieron en su espalda y su rostro frenético quedó destrozado en un mar de ira y lágrimas. El holograma desapareció de la vista. Se aferró con más fuerza a la garganta de Cleo, quien sintió arcadas, arañando las manos de Kirie, intentando apartarla. Las lágrimas contenidas de Kirie solo fueron interrumpidas por la tos dolorosa de Cleo. La resistencia de Cleo se desvaneció. Su rostro se tornó azul y sus ojos, rojos como ampollas. Finalmente, se desplomó, inmóvil, mientras Kirie seguía apretando. Kirie la soltó tras contener sus propios sollozos. Lágrimas negras y húmedas cubrieron su cuerpo, mojando su bata y su ropa. Kirie se levantó, secándose la cara, y luego miró a Max e Icon. Jadeó, agarrándose la cabeza con dolor. Icon habló primero. Se liberó sola, Kirie dio un paso hacia ellos, luego corrió y cayó sobre Max, casi derribándolo. No habló, solo lo abrazó. Max la rodeó con el brazo, esbozando una leve sonrisa. ¿Qué te pasó en el brazo, Max? Kirie se tocó el muñón. Max simplemente le devolvió la sonrisa. Lo solucionaremos más tarde, ¿de acuerdo? Ikono arrugó la cara, mostrando arrepentimiento por su representación. Habló. Salgamos de aquí. Los tres corrieron por los pasillos, llegando finalmente a un par de grandes puertas metálicas. Icon empujó una de las puertas más pequeñas, asomándose al infinito paisaje desértico. Hay un problema. Cerró la puerta. Están sitiando este lugar. Hay varias docenas de vehículos, incluyendo tanques. No hay IC. Se rascó la barbilla. Kirie la interrumpió, hablando con calma una vez más. Y no podemos dejar este lugar intacto o la investigación será reutilizada. Pueden rastrearnos de nuevo. Icon revisó el exterior de nuevo. Una gran nube de polvo se alzaba tras un sinfín de vehículos. Estaban lejos, pero se acercaban rápidamente. Icon volvió a hablar, pensativo. Si usamos a los otros IC como distracción, podríamos hacer que destruyan las instalaciones y causen estragos mientras escapamos. Max negó con la cabeza, medio presa del pánico. Son inocentes. No podemos tirarlos como si fueran herramientas. Icon volvió a revisar la puerta. Los vehículos estaban cada vez más cerca. Varios tanques aparecieron junto a ellos, con sus torretas orientadas hacia el complejo. Capítulo 42. Transformación. Icon miró a su alrededor, luego a Kirie, a Max y a sus propias manos. Abrió los ojos de par en par. Se concentró en Max, quien tosió más líquido negro. Habló, insegura. Tengo una idea, retrocedió, desplomándose en un vórtice de metal y chatarra. El vórtice se ralentizó, tornándose de un rojo intenso. Del centro surgió una célula, luego células, luego un feto, luego un bebé, luego un niño, luego un icono. Max observó con sorpresa, boquiabierto. No podía hablar, sin saber qué pensar. Kirie lo miró con los ojos muy abiertos. Icon aterrizó con los talones sobre el cemento. Posó con las manos extendidas, sonriendo suavemente. Agarró a Kirie, separándola de Max, y luego le dijo algo al oído. La sorpresa de Max se convirtió en confusión, con la boca abierta, goteando el fluido negro. Finalmente dejaron de murmurar. Kirie asintió. Ambas regresaron con Max. Icon sonrió tímidamente mientras la miraba fijamente a los ojos. Max, ¿confías en mí? Max sonrió torpemente, sin saber qué decir. Ese sí, ¿qué es? Icon generó una pistola eléctrica, que le dio en el brazo y lo dejó inconsciente. Convulsionó cuando Icon lo atrapó. Icon le sonrió a Kirie con remordimiento, pero ella solo asintió. Habló primero. Yo, no te odio, ¿sabes? Al menos, no a Icon. Icon se dio la vuelta, bajó a Max y le dejó descansar la cabeza. Entiendo por qué querías verme muerto. Vi lo que te pasó. Lo recuerdo.
No había donde hablar de ello, no haría, no me lo hiciste. Mente divina sigue ahí. Lo vi. ¿Y qué te parece mi plan? No seré yo. Ni serás tú, como estás aquí. Serán réplicas. Me basta, Kirie. Y lo bueno es que cada uno consigue lo que quiere, ¿no? Kirie hizo una pausa antes de hablar, frotándose el brazo. Miró a Max. Por fin había dejado de convulsionar. Fui egoísta, Icon. ¿Con mi plan? Intervino Icon rápidamente. Eres todo lo contrario. A una chica egoísta como tú no le habrían importado lo suficiente como para querer que parara. Una Kirie egoísta se habría quedado escondida, manteniendo a Max a raya y evitando que hiciéramos esto. Kirie esbozó una pequeña sonrisa. ¿Algo más antes del final? Si no, puedes continuar. No. Icon le devolvió la sonrisa. Icon chasqueó los dedos y Kirie se desplomó. Miró fijamente las paredes rojas mientras seguía a Icon. Se separaron, registrando las instalaciones. Revisaron todas las direcciones, registrando habitaciones, contenedores y armarios. Había cadáveres esparcidos por todas partes, e Icon pasó por encima de muchos para llegar a una gran sala metálica. Contenía una gran puerta con forma de engranaje. Icon extendió la mano y la tocó. Un pequeño agujero comenzó a derretirse, acelerándose al envolver su mano sobre la alta construcción metálica. Los agujeros se abrieron con un brillo abrasador, formando un agujero humeante en la estructura reforzada. Entró y revisó los contenedores. Tocó una pequeña caja fuerte con manija giratoria, desplomando la puerta en su mano. Metió la mano y agarró algo pequeño. Lo observó. El objeto vibraba en su contenedor. Se agarró la cabeza, sujetándose. Se oyó un leve ruido de estática y una voz apenas audible habló. Negó con la cabeza y se guardó el objeto en el bolsillo. Los X se reunieron en una sala de hormigón justo al lado de un largo túnel de salida. La entrada no tenía vigilancia y ningún vehículo se acercaba por allí. Todos permanecieron inmóviles, colocando a sus administradores junto a ellos. Esperaron a que Icon llegara a la gran sala. Exhaló un largo suspiro y chasqueó los dedos una vez más. Kadazi transformó sus manos en sondas transparentes. La luz danzaba a través de las estructuras mientras comenzaban a formar carne en el suelo. Generaron el torso, desarrollando huesos, luego músculo, luego vísceras, luego piel. Pasaron a las extremidades, generando los mismos huesos, músculos, carne y piel de nuevo. Las agujas parecían formar esto de la nada, pero cada vez que tocaban un espacio vacío, aparecía materia nueva, como si la escribieran en el espacio. Finalmente crearon las cabezas, generando el cráneo y la carne. Los X se insertaron una mano, perforando sus cubos, y luego usaron la otra para formar el cerebro, esculpiéndolo. Las capas inferiores, las medias y las externas. Formaron los surcos y circunvoluciones, dibujando las líneas e introduciendo fluido en la cavidad craneal. Sus herramientas se movieron sobre sus cuerpos, inyectando sangre en corazones, órganos, rostros, carne y todo lo demás. Las personas, de aspecto familiar, yacían en el suelo, inconscientes. Sus rostros estaban coloreados y sus respiraciones silenciosas interrumpían el silencio de la habitación. Los Ig terminaron de sondear los cuerpos. Icon terminó el suyo, contemplando su rostro tranquilo y dormido. Hizo una mueca de dolor, agarrándose la cabeza. La estática se alzaba con fuerza. Los Ig se inquietaron, volviéndose de repente hacia Icon. Se quedaron mirando un segundo, antes de volver a mirar a sus compañeros. Icon habló en voz baja, respirando con dificultad. Maldita sea. No puedo contenerme para siempre, sigue adelante. Icon se acercó a Max, presionándolo con las sondas, recoloreando la carne y limpiando el aceite negro de sus ojos. Examinó su muñón, comenzando con un nuevo conjunto de huesos. Reformó los tendones, músculos, venas, arterias, vísceras, nervios y los mecanismos interconectados. Su brazo era de un tono melocotón más pálido, pero se contrajo por sí solo después de que ella lo pinchara. Los demás agarraron a sus administradores, presionando las sondas contra sus pechos. Las abrieron, revelando pequeños dispositivos negros y ensangrentados unidos a las cajas torácicas. Retiraron las cajas, recomponiendo la carne, y recogieron a sus propios administradores. El grupo se movió arrastrando los pies, sacando a los recién creados al túnel, abriendo un gran vehículo de transporte de personal, colocándolos en un asiento y abrochándolos. Kirie tomó el suyo, sin pestañear, y lo colocó justo detrás del asiento del copiloto. Icon llevó a Max y a la chica a los asientos delanteros, colocándola en el del conductor y a Max en el del copiloto.
Le dio un golpecito en la cabeza a la chica, quien despertó de repente. Miró a su alrededor, respirando con pánico, y luego a Icon, que sonreía. Icon asintió y le entregó algo. Ella dudó, mirando el objeto, antes de tomarlo y guardarlo en el bolsillo de su sudadera. Tomó el volante, presionó la llave desde el tablero y escuchó cómo cobraba vida. La chica extendió la mano para cerrar la puerta y notó que Icon la miraba fijamente. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora, saludándola con la mano mientras cerraba la puerta. El vehículo arrancó, luego se detuvo, intentando ponerse en marcha. Arrancó y paró una y otra vez. Finalmente, arrancó, avanzando por el túnel, dejando al grupo más pequeño observando. Caminaron de regreso, pasando junto a los cuerpos, junto a Cleo, hasta llegar a la puerta. Icon revisó la puerta de nuevo. Los vehículos se habían reunido no muy lejos de las instalaciones. Todas las armas apuntaban y estaban listas. Icon volvió a mirar a Kirie, con la mirada perdida. Icon chasqueó los dedos. Kirie se movió nerviosamente mientras parpadeaba, antes de concentrarse en Icon. «Soy yo». Icon lo interrumpió, serio. «Ya está, hora de ganar tiempo». Esperaron, y finalmente se movieron cuando un soldado salió de su vehículo. Unas lanzas negras, más gruesas que un coche, se abrían paso entre sus coletas, rebotando y explotando por las grandes puertas metálicas. Cayeron al suelo con un ruido metálico resonante. El grupo salió, los vehículos enfocando sus armas. La carne de Icon se disolvió, colapsando en un montón de vísceras, antes de reaparecer como la forma robótica. Se giró para encararlos, riendo a carcajadas. Su rostro se transformó en uno de ojos malvados, grandes y horribles, que miraban fijamente a los hombres que apuntaban con sus armas. Tontos. Tontos carnosos. La cabeza giró, volviendo a la normalidad, para ver si el vehículo había desaparecido. Se enfrentó al ejército y de nuevo al rostro desgarrado por la rabia y el sadismo, riendo. «Jajaja, no han podido contenerme. Ahora ha llegado el momento de cosechar su arrogancia». Los hombres comenzaron a temblar, presa del pánico. «Soy Dios de este mundo. De todo. La existencia llama a mi llamado. Y ustedes tratan de contenerme». Los otros sí comenzaron a reírse mientras Kirie observaba detrás de ella, comprobando la distancia del vehículo. Icon habló de nuevo, en voz alta. «Ninguno de ustedes la dejará con sus vidas. Sus armas no significan nada. Yo, mente de Dios, soy el arma definitiva». Hizo una pausa, tocando su pantalla por un segundo. «Prepárense para el basilisco de Rocco», se habló a sí misma en voz baja. «O lo que sea». Kirie se acercó a ella, susurrándole al oído. «Tu humanidad será despojada. Poco a poco hasta que no quede nada. Entonces te destruiré finalmente y por completo». Kirie dijo algo más, pero Icon la interrumpió. «No, eso es una tontería», dijo Kirie, un poco molesta. «Necesitamos como, un minuto más, solo, destruir algunos vehículos o lo que sea». Icon se animó, mirando al tanque más cercano. «Oh». Gritó con fuerza. «Vea el mínimo de mi poder». Una gruesa lanza explotó de su coleta, disparada directamente hacia un tanque distante. Disparó, y la bala se dirigió directamente hacia Icon. La lanza giró, formando un zarcillo y atrapando el dardo. Empezó a girar, girando la bala tan rápido que era imposible verla. La soltó, volando directamente hacia el vehículo, explotando al impactar. El tanque ardió, hombres saltando de la escotilla, corriendo hacia los otros vehículos. Icon generó un vórtice masivo, formando una guadaña gigantesca. Agitó los brazos en el aire, obligando a la imponente estructura negra a caer, destruyendo un camión, cortándolo por la mitad. Kirie volvió a mirar el vehículo, ahora a kilómetros de distancia. Tocó a Icon en el hombro, señalándolos. «Están a una distancia segura, terminemos con esto». Icon asintió, dejando que la guadaña cayera, aplastando a otro tanque. «Entendido». El grupo formó un pequeño círculo, hombro con hombro. Icon volvió a encarar al ejército. «Sean destruidos todos. Por mi poder». Se giró hacia Kirie, que estaba a su lado. Ambas sonrieron, casi con tristeza, antes de tomarse de las manos. La voz surgió de Icon, hablando sin su boca y resonando a través de ella y de quienes la rodeaban. Kirie abrió mucho los ojos. Observó a Icon, horrorizada. «Muriendo por carne. Cobarde. Débil. Engaño». Icon se estremeció. Su cuerpo pareció derretirse. Kirie le gritó directamente a la cara, llorando de repente. «No mientas sobre Max. No es débil. No es un cobarde. Te ama». Icon retrocedió.
ralentizando su degradación. Habló desesperada, casi presa del pánico. Ahora. Los cubos emergieron de sus cuerpos, deshaciéndose en la nada. Aparecieron sus caras, todas únicas y con sus propios colores. Se miraron, finalmente encontrándose en el centro. El contacto de los cubos provocó un destello brillante. Se intensificaron a medida que sus formas vibraban violentamente al fusionarse. Una voz gritó, profunda y grave. La estática cesó solo por un instante, gritando por última vez. Débil. Engaño. Cobarde. FL repitió, sin terminar sus últimas palabras. Los cubos colapsaron con fuerza, fusionándose finalmente en un cubo blanco brillante más grande. Se expandió. Todo quedó en silencio por un instante. Y fue consumido por una luz cegadora. En la oscuridad, la luz de la luna iluminaba su habitación. La niña yacía en su cama, dando vueltas. Sus ojos se abrieron de repente con un azul intenso. Iluminaron la habitación. Salió de la cama, mirándola. Sus manos formaron agujas invisibles, generando el cuerpo con el tiempo, hasta completar la cabeza. Tomó las mantas y las cubrió con ellas a una niña de rostro moreno que respiraba lentamente. Miró por la ventana y la abrió. El cuerpo se desplomó en un cubo, volando hacia el cielo nocturno. Voló alto, finalmente se volvió blanco y se expandió. La niña, en su cama, despertó con una explosión. El ligero temblor de la casa la conmovió. Vio la ventana abierta y el cielo. Se miró la mano y la palpó sobre el ojo. Los edificios en ruinas colgaban a la luz del día, proyectando largas sombras. El hombre barbudo empujaba su carrito por la carretera, acercándose a la ciudad con dificultad. Salió del camino y se acercó a la pared del edificio de la derecha. Dejó que el carrito redujera la velocidad mientras agarraba una botella de plástico. La abrió y bebió rápidamente del líquido turbio y transparente. Se detuvo a respirar, notando que algo brillaba en el suelo. Entre un montón de piedras y escombros, había un revólver, que le brillaba en el ojo. Se acercó, sosteniéndola en alto. ¿Qué clase de arma es esta? Una especie de negó con la cabeza, dejándola caer al suelo y suspiró. Olvídalo, no quiero dejarla tirada por ahí. Metió la mano en su carrito, sacó una pala. Cavó en la grava, buscando tierra, y continuó. Cuando hizo un corte bastante profundo, dejó caer la pala, pateando el arma dentro del agujero. Empujó la tierra hacia atrás, haciendo que el destello del revólver se apagara en la tierra negra. Lo pisoteó, ocultando que incluso había sido desenterrado. Llevó la pala de vuelta al carrito. Lo empujó de nuevo, finalmente entrando en la ciudad. Los pasillos de las instalaciones se iluminaron con brillantes luces rojas giratorias, que deslumbraban los visores de los guardias y aturdían a los trabajadores. Unas fuertes alarmas interrumpieron sus órdenes de pánico. Brecha de contención. Cubos salieron disparados de sus celdas, volando junto a los humanos que se agachaban hacia las salidas. Bloquearon las puertas con enormes pilares negros. Los cubos se adentraron en la naturaleza. Generaron clones, terminando rápidamente y volando de vuelta al edificio. Se estrellaron en el interior, espaciados uniformemente, estáticos, mientras los científicos observaban con horror. Los cubos finalmente se volvieron blancos, envolviendo el edificio con una luz cegadora. La pequeña niña estaba sentada en la oscuridad, iluminando con una luz púrpura pequeños instrumentos rotos. Los lanzaba, haciéndolos rebotar en el suelo, emitiendo pequeños zumbidos y golpeteos. Permanecían inmóviles sobre ella, gimiendo en silencio. Se levantó, acercando la manija de una puerta a un cuerpo roto más pequeño. Siguieron sus movimientos, siguiéndola con la mirada vacía y hundida. Extendió la mano, provocando que la criatura la moviera nerviosamente bajo la suya. Soltó la manija, y ésta atrapó el juguete, pero este rebotó en el suelo con un golpe. Resopló de ira, pateando fuerte. Se quedó paralizada, mirando al frente. Empezaron a desplomarse, con un fluido negro que chapoteaba en sus cuerpos. La chica empezó a caminar hacia la salida, dejando atrás a la multitud moribunda. Sus huesos emergieron de la sustancia viscosa, cayendo en grandes montones. Se rompieron al chocar contra el suelo. Cráneos, costillas, fémures, todo cayó de los humanos, una vez oscurecidos y destruidos. La chica subió por la escalera y emergió al pie de la entrada. La recreó, dejándola recostada contra la oscura pared de hormigón. La niña yacía contra la pared, entrando y saliendo lentamente con cada respiración. La niña volvió a bajar, cerrando la trampilla. Recorriendo los pasillos y las escaleras, finalmente llegó al piso más bajo.
Se detuvo sobre los huesos del hombre en el archivo. Tocó el cráneo roto, antes de que su cuerpo brillara con un blanco brillante. Capítulo 43. Despierta. Max despertó presa del pánico. No, espera. No me vuelvas a electrocutar. Levantó las manos con miedo y se detuvo. Se quedó mirando su brazo izquierdo un momento. Lo giró. Suspiró aliviado. Un fuerte zumbido del motor interrumpió el viento que pasaba con fuerza. La chica que conducía tenía el pelo largo y negro recogido en coletas que le caían del asiento. Giró la cabeza a medias, ligeramente preocupada, mientras intentaba mantenerse en la carretera. Sus ojos eran de un suave color verde. Su rostro estaba cálido y radiante. No sangraba ni supuraba. Respiraba entrecortada y agitada. El vehículo viró bruscamente cuando ella pisó a fondo el acelerador. Aceleraron por un camino viejo, conduciendo a toda velocidad. Max abrió la boca para hablar, interrumpido por un estruendo estrepitoso. El vehículo se sacudió, despertando a varios pasajeros. Kyrie saltó en su asiento, examinando el vehículo. Sus iris naranja intensos se encontraron con los de él. Bajó la cabeza, y una lágrima clara rodó por su mejilla. Siguieron conduciendo un rato. Los pasajeros de atrás volvieron en sí, susurrando. Parecían atacarse, levantando las manos, sorprendidos de que nada hubiera pasado. Estaban completamente confundidos. La chica que conducía finalmente habló. Bueno, no es fácil decirlo, pero todos morimos. Se señaló a sí misma y a Kyrie. La tensión se ha ido. La mente divina llegó a cada cubo de la tensión. Icon acaba de explotar junto con las instalaciones. Soy un clon, ella es un clon, todos son clones. Bueno, excepto los administradores, G. Se quedaron paralizados. Algunos rieron. Algunos lloraron. La mayoría guardó silencio. Max miró a Icon, incapaz de hablar ni hacer nada. Se recostó en su asiento mirando el largo camino. El sol brillaba en el cielo mientras algunas nubes se acumulaban en la distancia. Icon volvió a hablar, casi solemne. Además, nada de poderes humanos geniales ni nada. Tuve que crear a un montón de gente desde cero. Tengo suerte de que estén todos vivos y conscientes. Nada de inmortalidad mágica ni superfuerza. Tuve que usar las plantillas de aquellos que, investigué, arrastró la última palabra. Icon giró la cabeza y le habló en voz baja a Max. ¿Planes? Max sonrió débilmente. No pensé que llegaríamos tan lejos. ¿Deberíamos volver a casa? Dio un salto, mirando hacia atrás, al cráter y la columna de humo ardientes. Se elevaba en el cielo. No había vehículos a la vista y nada parecía extraño, aparte de la aniquilación nuclear. ¿Qué hay de Refinok? Ya saben de nosotros. Icon rió torpemente, fingiendo confusión. ¿Qué, Refinok? Se convirtieron en polvo. Su investigación se perdió, los científicos murieron. Instalaciones bombardeadas. ¿Y qué quieren con un grupo de niños tontos? Icon se acercó a Kyrie y la pellizcó con fuerza. ¡Ay! Exclamó Kyrie, y luego rió, agarrándose el pecho y el cuello, sintiendo los latidos de su corazón. Solo vio rostros, ojos, cabello, piel, ropa y emociones. Vio a Max sonriéndole. Extendió la mano, tocó su cálida mano y le devolvió la sonrisa con su mirada serena. Solo humanos ahora. Otro vehículo similar al de transporte apareció sobre la colina a la que se acercaban. Se detuvo y dos soldados descendieron con los fusiles listos. Estaban nerviosos y caminaban de un lado a otro mientras llamaban al vehículo del grupo. No podían ver a través de ninguna ventana y le indicaron al conductor que bajara uno. Max apareció del lado del conductor. Icon se acurrucó entre los pasajeros. Intentó hablar con confianza y cordialidad. ¿Vieron esa explosión en Ridley? Su voz se fue apagando, dejando que el soldado respondiera, quien fue rápido y entró en pánico con sus palabras. Dios mío, ¿sí? ¿Cómo saliste? El segundo soldado volvió a entrar en su vehículo, revisando varios sistemas. Los sistemas siguen sin funcionar, señor, algunos de nuestros técnicos locales están funcionando. No se han detectado casos de la cepa en un radio de 3 kilómetros. El primer soldado habló rápidamente. ¡No! Se contuvo de maldecir en voz alta. Tú, ¿cómo te llamas y por qué tienes este vehículo? Pareces demasiado joven para trabajar con nosotros. Max intentó hablar, pero Kyrie lo interrumpió. Confí, día de llevar a tu hijo al trabajo. Mi padre, el Dr. Bonin, trabajaba en Eisenhower y nos estaban haciendo una visita antes de que evacuaran. Habló con seguridad, sin perder la calma y mintiendo casi con apatía. El primer soldado respondió, casi molesto.
En un centro de investigación de alto secreto, el segundo soldado asomó la cabeza fuera del vehículo. ¿Bonin? Trabajé con Bonin hace unos años. Era un buen hombre. Nunca supe a dónde lo trasladaron después del colapso, parecía absorto en sus pensamientos. Su radio sonó con una voz chillona al otro lado. Todo el personal disponible, evacué la base aérea Ridley inmediatamente. Los dos hombres siguieron escuchando, moviéndose rápidamente entre ellos y el portaaviones. Max intervino cuando los soldados parecieron dudar sobre qué hacer. Bueno, nosotros tenemos nuestras órdenes y ustedes las suyas. Voy a dejar a mis amigos. Supongo que ya saben qué hacer. Hizo un saludo débil, arrancó el motor e intentó irse. El vehículo se detuvo varias veces antes de que cerrara la ventanilla y, tras un pequeño alboroto, el vehículo continuó su marcha sin problemas. Después de que los soldados regresaran a su vehículo y rodearan el cráter de una instalación, el portaaviones del grupo finalmente continuó. Max comprobó su punto de partida. Icon casi se rió. Ya no hay mucha investigación. Pensó Max antes de hablar. Túnel de Eisenhower. Refutó Icon. No. Ese lugar ha sido completamente destruido por el cubo de interconexión cercano. Habló Kyrie. Hablando de eso, vayamos allí primero, respondió Icon, confundido. ¿Eh? ¿Por qué? Max le tocó el hombro, sonriendo. Sí, el vehículo se acercó al enorme muro de hormigón y finalmente se detuvo en el camino agrietado y lleno de maleza. Icon no habló. Estoy un poco confundido. ¿Qué hacemos aquí? Max no habló, observando a Kyrie salir del vehículo y caminar hacia la entrada del túnel. Todos la observaron en silencio entrar en el oscuro agujero. Finalmente emergió, caminando con una niña pequeña. Se secaba los ojos y sostenía la mano de Kyrie. Llegaron al vehículo. Kyrie la levantó y la llevó a uno de los asientos cerca del suyo. La niña tomó la mano de Kyrie, quien no pudo evitar quedarse con los ojos abiertos al ver a los demás, quienes saludaron brevemente y agitaron la mano. Max se giró y saludó a la pequeña. Hola, ¿sabes tu nombre? La chica se acurrucó junto a Kyrie, agarrándola del hombro y escondiéndose. Le susurró algo al oído, y Kyrie asintió. Dijo Julie, dijo Max con voz alegre, mientras la chica lo miraba con los ojos muy abiertos. Hola, Julie. Vamos a casa a ver dónde está tu familia, ¿de acuerdo? La chica se encogió en la camisa de Kyrie, agarrándola con fuerza. Su silencio fue interrumpido por un pequeño sollozo. Max se recostó en su asiento, mirando al frente. Su sonrisa se transformó en preocupación. Ah, sí, Icon arrancó el vehículo, dio la vuelta y regresó a la carretera principal. Se acercaron a la casa, subiendo la pequeña colina. Las nubes flotaban en el cielo mientras la noche se cernía sobre ellos. Las luces iluminaron las puertas principales y la bicicleta de Max, apoyada contra la pared. El grupo habló y surgieron discusiones. Tengo que ir a algún sitio. Sí, bueno, no tenemos nada. Ojalá pudiera hacerte polvo cúbico ahora mismo. Estúpido salvador de artilugios. Gritó Kyrie, interrumpiéndolos. Ya basta. Si tienen un lugar a donde regresar, se quedarán en el vehículo y conducirán hasta allí, dejándose mutuamente. Si no, pueden quedarse en casa de mi familia hasta que decidan a dónde ir, también pueden quedarse donde quieran. Parpadeó, mirando a la pequeña multitud. Varias parejas levantaron la mano. Tenemos nuestros propios lugares, mismo. Sí, tenemos dinero para volver a casa. Icon y Max salieron de los asientos delanteros y abrieron las grandes puertas traseras. Varias personas salieron, incluyendo a Kyrie, la joven y otros. Los demás se quedaron dentro. Yo sé conducir, alguien interrumpió, saliendo también, pero moviéndose al asiento delantero. Los demás cerraron las puertas y el vehículo cobró vida con un ronroneo. Retrocedió, girando hacia la carretera y desapareciendo tras los árboles. Todos vieron cómo el ruido se desvanecía en la distancia. Capítulo 44. Hogar. La multitud se detuvo frente a la puerta. Kyrie miró a través del cristal, agarró el pomo y empujó la puerta. Se abrió de par en par, revelando la casa a oscuras. Kyrie encendió la luz, revelando un desastre de suelo de madera destrozado, azulejos rotos y paredes agrietadas. Había chatarra esparcida por el suelo, las paredes y los muebles. El polvo de la pared seca se acumulaba por todas partes, y grandes agujeros en las paredes cubrían casi toda la habitación. Algunos de los pasamanos de la escalera estaban destrozados, con restos de los soportes esparcidos por el suelo. Max habló, un poco sorprendido. TCHHHHH, no me di cuenta de que tu pelea fuera tan mala.
Kirie miró a su alrededor, un poco molesta. Sí, voy a necesitar un manitas. Entró primero, acercándose a la pared del fondo. Había varias fotos. Los demás entraron a toda prisa. Max se dirigió a la cocina y abrió el congelador, casi vacío. Había manchas rojas donde antes había recipientes entre comidas infantiles congeladas. Kirie agarró un portarretratos, lo sostuvo y se quedó mirando. Mostraba a 3 personas. Una mujer de cabello largo y rubio y ojos amarillo oscuro. Sonrió, sosteniendo a una niña alegre. Llevaba una camiseta con un T-Rex y unas pequeñas botas negras. Miró a su madre, riendo. El hombre abrazó a la mujer, sonriéndole ampliamente y mirándola a los ojos. Posaron para una cámara, pero apenas le prestaron atención. Volvió a colocar la foto sobre la chimenea y metió la mano en el bolsillo. Sostuvo la pequeña foto manchada de Max sonriendo, dejándola junto al portarretratos y caminando hacia el grupo. Un par de desconocidos merodeaban. Crow y Zelen miraron a Max e Icon, y luego apartaron la mirada con torpeza. La chica que una vez llevaba cadenas negras con puntas de lanza estaba de espaldas a la pared, mirando al frente. Sostuvo la mano del chico, quien le habló, confundido e incómodo, riendo sin parar, como si estuviera lleno de dolor. Caminó hacia Icon, preocupado. Oye, Icon. ¿Estás completamente seguro de que Refinov no nos encontrará? Sería terrible si nos atraparan. La chica de cabello negro desordenado y ojos verde oscuro caminó con él, atrayéndolo. No te preocupes, John. Si vienen, los mataré. Es una simple orden. John se giró hacia ella, presa del pánico, y rió como si le apuntaran con una pistola. Kali, es un milagro que no seas tan cubista y todo eso. ¡Genial! Pero ahora solo somos humanos, no tenemos una forma fácil de defendernos. De repente, le puso un bolígrafo en el cuello, riendo levemente. Nunca necesité esos poderes. Solo te necesito a ti. Volvió a llevarse la mano a su traje roto y la guardó en sus pantalones. John volvió a reír, casi llorando con su risa ronca. Icon entró en la cocina y se sentó encima de la isla. Sin Cleo, sin instalaciones, sin transparencia para el resto del mundo. Me sorprendería que nos enteráramos siquiera de que algo le pasó a Refinov. Giró la cabeza, mirando al techo, reflexionando. Simplemente mantendremos un perfil bajo y nadie se dará cuenta. Es mejor que nos separemos, pero este grupo es lo suficientemente pequeño como para que no nos pase nada. Y Zelen se acercó a Icon, preocupada. Oye, Icon, se agarró las manos, intentando hablar. Sin resentimientos por atacarlos, ¿verdad? Crow se giró hacia Icon con una leve sonrisa. Icon suspiró, se acercó a Zelen y le ofreció la mano. ¿A quién le importa? Zelen sonrió con sinceridad, intentando agarrarla, pero Icon retiró la suya, sujetándola como si fuera a golpear. O quizás no. Zelen se encogió, agarrándose las manos con pánico, pero Icon solo rió, dejando caer la mano para señalar a Zelen. Ja ja ja. Es broma. Zelen volvió a levantar la vista, confundida y preocupada. ¿Qué? Icon se acercó a la chica y la agarró del hombro. Por lo que sé de ustedes, solo son unos niños intentando salvarse. Zelen rozó la mano de Icon con su cálida expresión, devolviéndole la sonrisa. Kirie se acercó a ellos, confundida. Icon abrazó de repente a Zelen, levantándola temporalmente. Esta rara y su hermano hicieron una tontería cuando intentaron capturarme. Zelen se apartó de Icon de un salto, molesta y nerviosa. ¿Qué demonios? Icon se echó a reír, haciendo que perdieran la cara de preocupación, riéndose también. Crow intervino, intentando calmarse. Sí, lo ensayamos todo durante 1 hora, más o menos. Max sonrió, riéndose para sí mismo, y luego caminó hacia la puerta. Bueno, estoy terriblemente cansada, como siempre. Supongo que me iré a casa. Icon saltó de donde estaba y corrió hacia Max. Y yo voy contigo. Su sonrisa se volvió pícara y casi siniestra. Dijiste que iríamos a tu casa después de todo esto. Le sonrió a Max con la mirada perdida, antes de que su sonrisa se apagara. ¿Verdad? Max no tartamudeó. Solo miró a Kirie, quien asintió levemente en respuesta. Se enfrentó a Icon con una amplia sonrisa. ¿Sí? Me quedo con Icon, así dejo más espacio para todos. Icon tomó la mano de Max, riendo con genuina alegría codiciosa. Sí. Max la vio sujetando la mano de la pequeña Julie. Se quedó cerca de la niña, mirando fijamente todo a su alrededor con sus grandes ojos morados. Max se giró, pero notó que alguien se movía a su espalda. Kirie lo agarró, rodeándolo con sus brazos, que no estaba preparado.
Lo apretó, haciéndole encogerse y toser. Gracias por hacer que nos mataran a todos, Max. Se giró hacia Icon. Bueno, supongo que eres más responsable. Icon se rió, medio señalando a Max. No, habría fracasado por completo con ese plan de clonar sin sus analogías de friki y demás. Sin duda, nos mató a todos. Kirie lo soltó, dejándolo respirar de nuevo y sonriéndole con una calidez que trascendía su aburrimiento. Icon le devolvió la sonrisa, casi molesto. Vale, Kirie. Ya puedes dejar de ser la chica tímida que se ha olvidado de los traumas. Kirie acercó a Max a su lado, sonriendo con maldad y voz tranquila. Todavía estoy tan rota. Él puede arreglarme. Soltó una risita, soltando a Max mientras Icon lo agarraba del brazo y lo arrastraba hacia la puerta. Él agarró su mochila y se la echó encima. Max saludó débilmente con la mano, saliendo por la puerta a la noche lluviosa. Kirie vio a Max encender sus gafas, iluminando la oscuridad. Icon estaba sentado en el sillín, mientras Max empujaba la bicicleta cuesta abajo, de pie sobre los pedales. La luz descendió, dobló la esquina y desapareció en la carretera. Kirie miró hacia atrás, hablando con todos. ¿Alguien quiere algo para almorzar? Julie saltó a su lado, sonriendo con una expresión vacía. Señaló el congelador y le entregó la mano de la niña a Ithelen. Se acercaron torpemente a la cocina, buscando y sacando varios recipientes. No he comido almuerzos en como 10 años o algo así, Crow habló con mucho desconcierto. Kirie empezó a subir las escaleras, observándolos abrir una caja y pararse junto al microondas, esperando y hablando en voz baja. Llegó arriba y se acercó a su habitación. Al entrar, encontró un pequeño paquete de huesos sobre su cama. El cráneo yacía de cara a la entrada, mirándola fijamente desde el umbral. Se acercó al cuerpo del gato, colocó la palma de la mano sobre el cráneo y lo observó un rato. Sacó una pequeña tina y una linterna de su armario. Kirie recogió los huesos y los bajó. En la oscuridad de la noche, encendió la linterna, iluminando el frente y revelando un pequeño cobertizo en el patio trasero. Lo abrió, sacó una pala y luego cerró el cobertizo. Caminó hacia un rincón vacío del patio, golpeando la tierra. El montón de tierra creció. Terminó, clavando la pala en la tierra. Llevó la tina al agujero, colocando cada hueso con cuidado dentro. Kirie levantó la pala, tapando el agujero de nuevo. Se quedó de pie sobre el montículo, mirando hacia abajo. El agua caía sobre la tumba reciente. Kirie se alejó, hacia la luz de la casa y las pequeñas voces que reían dentro. El collar estaba encima del montículo. Puedes seguir adelante ahora, Rex. La bicicleta aminoró la marcha, y soltó a Max de la cintura, dejando caer sus tacones sobre la acera. Recorrió la oscura calle sin salida. La lluvia le mojaba el pelo y la sudadera. Se sujetó los brazos y caminó junto a Max después de que su bicicleta se detuviera. Dejaron la calle y se detuvieron frente a una pequeña vivienda junto a otras. Max rebuscó en su mochila, presa del pánico, y finalmente encontró un pequeño juego de llaves. Se acercaron a la oscura casa pintada de un gris suave. No entraba luz por las ventanas. Metió la llave en la manija redonda de la puerta, moviéndola antes de que la cerradura finalmente cediera. La puerta se abrió con un ruido sordo, crujiendo a cada centímetro. Max entró primero, encendiendo las luces para revelar una cocina de azulejos y una pequeña mesa de madera oscura para 4 personas. Se quitó la mochila y la bata, dejándolas sobre la mesa. Icon entró, mirando fijamente todo lo demás, y luego se encontró con Max. Caminó hacia el fregadero, dando un largo suspiro. Mamá no volverá hasta dentro de un par de días. Abrió el grifo y metió la mano en el agua. Siempre está de viaje largo por trabajo. ¡Ay, Dios! Espero de verdad que no trabajara en Refinop. Se limpió la cara con el agua, exhalando un largo suspiro y cogiendo un paño para secarse. Icon se quedó boca abajo. Miró por la ventana hacia la noche tormentosa. Creo que ya se enteró de mi desaparición. Rió levemente. No podría inventar ninguna mentira lo suficientemente loca como para eclipsar o explicar lo que acaba de pasar. Con suerte, me ignorará pasivamente, como siempre. Menos mal que tengo un brazo nuevo. Se desató la camisa y notó una diferencia de color entre su hombro y su antebrazo izquierdo. Icon empezó a caminar hacia él, temblando. Apretó los puños. Finalmente, él la notó acercarse y ella lo agarró de inmediato. Parpadeó, ella lo miró fijamente a los ojos, casi llorando. Icon presionó sus labios contra los suyos, besándolo apasionadamente y aflojando su agarre.
Él colocó suavemente las manos en su espalda, correspondiendo con la misma ternura. Ella finalmente apartó su rostro del suyo, envolviendo la cabeza en su cuello. No hablaron mientras Icon se aferraba a su espalda, con algunas lágrimas rodando por su rostro. Icon finalmente habló con voz temblorosa. A cada momento, me hablaba, diciéndome que te hiciera daño, que te matara. Se apartó de Max, soltándolo. Dios mío, empezó a gritar a cada segundo después del ataque de Kyrie. Extendió la mano de Max y la apretó con fuerza. Me ordenó que cediera el control. Que te abandonara y dejara que lo destruyera todo. Hasta que me encerraron, me resistí. No podía hacerlo sola. Me diste una razón para contraatacar, Max. Icon le agarró la otra mano, entrelazando los dedos. Todos esos momentos estúpidos y tontos. Esas conversaciones tontas y frases ingeniosas. Me dieron algo a lo que aferrarme en el vacío aullante de sus ataques. Aún así se salía con la suya, diciéndome que lastimara y matara a otros. Ese perro probablemente estaba controlado por la mente divina. Y después de que te desmayaras, me dieron ganas de comérmelos. También pensé en que querías enseñarme cosas. Sobre ese huevo y todo lo demás. Así que, incluso cuando hice lo que esa cosa quería, intenté hacerlo por ti, hizo una pausa, como esperando. Y esa gente en ese pueblito. En esa escena del crimen. Fui yo, los maté, sin piedad, Dios mío, quería que los matara, pero les hice sufrir un destino mucho peor, yo, me arrepiento, una lágrima resbaló por su rostro, clavada en los ojos de Max. Después de reactivarme en la base Ridley, no podía sentir nada. Solo miraba a Cleo hablar, haciendo lo que me decía. Era como una pizarra en blanco. Pero me parecías familiar, incluso en ese momento de indecisión. Cuando escuché tus gritos, tus súplicas, la mente divina regresó, diciéndome que atacara a Cleo. Y lo hice. Pero al acercarme a ti, recordé. Fue hasta que desperté en el vehículo que dejé de oírla. La mente divina murió con Icon, miró a Max, finalmente sonriendo. Ya no quiero lastimar a la gente. No tengo que resistirme. Suspiró, soltando a Max. Max no habló, conmocionado y casi presa del pánico. Finalmente habló, tranquilizándose. Gracias, Icon. Ojalá nos hubieras dicho antes que estabas lidiando con eso. Icon sonrió. Bueno, ya no hay problema. Se acercó a abrazarlo de nuevo, con el estómago rugiendo. Lo agarró, sorprendida y molesta. Dios mío. Se me olvidó por completo que tengo que comer. Max se rió, dándose una palmadita en el estómago. ¿Sí? Supongo que tendremos que hablar de cuidados corporales y griega. Se sonrojó y luego rió con torpeza. ¿Quieres desayunar a medianoche? ¿Qué tal un poco de cara de carne? Caminó hacia la nevera y sacó un cartón de huevos. Icon se rió. Ah, sí, supongo que también tengo que eliminar los desechos corporales. Disculpa. Dobló la esquina y miró a su alrededor. Y no me apuntes con ningún sensor. Le guiñó un ojo, ligeramente sonrojada. Max la vio caminar hacia la habitación contigua. Atravesó la sala de estar y entró en una pequeña oficina, donde se encontró en un garaje vacío. Encendió las luces, revelando varias cajas y herramientas en las paredes. Caminó hacia el centro del espacio vacío y metió la mano en el bolsillo. En su mano, un grueso recipiente de vidrio contenía un pequeño cubo rojo intenso. Se movía nerviosamente en el recipiente, rebotando contra las paredes internas. Extendió la mano desde la pared de herramientas y agarró un martillo. Colocó el contenedor en el suelo, preparando el arma en lo alto con ambas manos. Morir. Con una explosión masiva, el contenedor se hizo añicos. Icon saltó hacia atrás, levantando el martillo. El cubo aplanado recuperó su forma, aún inquieto, ahora rebotando y pulsando contra el suelo al tocarlo. Icon gritó, tambaleándose hacia atrás. Max corrió hacia la puerta, preocupado. Icono. Vio la cosa que rebotaba, dando saltos al azar. ¿Qué demonios? Icono regresó con Max, sosteniendo el martillo con ambas manos, preparada. Lo pensé mejor. Tomé mi decisión final. Es una cepa nueva. No sé cómo destruir esa semilla. Max suspiró, bajando las escaleras hacia una caja de herramientas, rebuscando en ella, mirando el cubo, todavía inquieto. Sacó un soplete, lo encendió y rodeó el cubo de vuelta a Icon. ¿Intentar esto? Ya sabes, matarlo con fuego. Icon sostenía el dispositivo incendiario en su mano. Avanzó lentamente, abalanzándose sobre el cubo con el destello de la antorcha al aterrizar. El cubo se detuvo, las llamas se disiparon en la repulsión de sus bordes.
Lo mantuvo allí un momento, quemándolo hasta convertirlo en una gruesa mancha negra. Max se acercó, apagando la linterna. Bueno, supongo que, el diminuto explosivo los arrojó al suelo. La antorcha cayó al suelo, rebotando con un fuerte ruido metálico. El cráter negro en el cemento crepitó con una fina columna de humo ascendente. Max tosió, riendo para sí mismo. ¡Qué suerte la nuestra! No era una bomba nuclear diminuta. Icon se puso de pie, solemne. Lo siento, todavía pensaba en intentarlo de nuevo. Pensaba en lo que podría hacer con ese poder. Para siempre, esta vez. Max se puso de pie, saludándola. Icon, es mejor así. ¿No te parece? Sin monstruos, sin cubos, cosas. Icon sonrió, mirando a Max a los ojos. Sí. Definitivamente. Puedo sentir esta parte humana y estar contigo. Lo observó, volviéndose compasiva. Sí, humano. Max e Icon guardaron las herramientas. Entraron en la sala. Icon se sentó en el sofá mientras Max volvía a la cocina. Sus párpados, débiles y pesados, le taparon los ojos. Cayó de lado, apoyando la cabeza en el cojín del asiento. Max cocinó los huevos y el tocino, formando una comida sonriente. Le acercó el plato a la chica y lo dejó en la mesita auxiliar cercana. Se giró para irse, pero oyó una voz suave. Carne. Escuchó, buscando la pequeña voz. Débil. Finalmente se volvió hacia Icon. Su voz era suave, un susurro. Tenía los ojos cerrados y respiraba tranquila, inmutable. Yo, todavía, estoy aquí. Habló con cada pequeña respiración. Max se acercó a la boca de Icon y escuchó. Nunca podrás destruirme. Yo, permanezco. Mente divina, vive, en carne, de nuevo. Max acudió a Icon, sonriendo ampliamente. A disfrutar. Le acercó el plato para que lo viera. Estaban encima y un trozo de tocino curvado abajo. Icon se frotó los ojos, confundida. ¿Qué? Parpadeó, sonriendo. G. Nunca entendí cómo se registraban los sensores de quimioterapia en un humano. Tomó el tenedor, clavándoselo en el ojo izquierdo y llevándose el huevo a la boca. Masticó, con sus ojos verdes brillando de asombro. Oh. Está bastante bien. Nada sabía igual cuando era un cubo. Su rostro se iluminó al masticar el grueso y crujiente tocino. Capítulo 45. Humano. La escuela resonaba con los murmullos y el movimiento de los estudiantes. Kofi caminaba despacio, abriendo y cerrando casilleros. Nadie le prestaba atención. Dos figuras lo interrumpieron, deteniéndose frente a él. El chico alto habló en voz baja. Oye, Kofi. Oí que Max lleva un tiempo desaparecido. Sé que te hemos estado metiendo en taquillas durante los últimos 2 años. Pero pareces decaído, tío. ¿Quieres que paremos? Kofi no levantó la vista, pasando a los dos chicos. El segundo habló. Oye, amigo. ¿Podrías meterme en una taquilla o algo así? Ya sabes, compensarlo y ser amigos. Kofi se dijo a sí mismo, destrozado. Max me ayudaría a salir del casillero. Entró en clase, sin que el señor Fischer se diera cuenta, escribiendo notas en la pizarra. Kofi mantuvo la cabeza agacha, dirigiéndose a un asiento al fondo de la clase. Vio a una chica con coletas negras sentada en su lugar, mirándolo fijamente con sus ojos verde claro. Habló débilmente. ¿Quién eres? ¿Una IA rebelde o algo así? Parpadeó un par de veces, gritando conmocionada. ¿Cómo lo hiciste? Alguien la agarró del hombro. Su risa incómoda interrumpió el comportamiento de Kofi. Jejeje. Kofi. Deja de hacer el tonto. Max se levantó, pero Kofi lo abrazó y gritó. Max. No estás muerto. Max sonrió torpemente y luego se rió. Jajaja, ¿qué? Kofi miró a Max y vio a Kiri a su izquierda. Ella lo observaba con una sonrisa en su rostro inexpresivo. Te dije que estaba bien. Kofi se giró confundido, mirándolos a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste, Max? ¿Quién es esta chica? Señaló a Icon, cada vez más molesto, quien hizo un leve puchero. Esta chica tiene nombre, bicho raro. Dijo el señor Fischer, molesto. Empecemos la clase. Miró a su alrededor, notando a Icon, John, Kali, y Zeleny Crow. Parece que hoy tenemos algunos estudiantes, vestidos de forma extraña. Bueno, al menos la asistencia ha subido. Sonrió, se giró y entonces notó algo. Vio a Zeleny Crow y se molestó. Una parte de ese atuendo tiene que romper la política de uniformes escolares. Zeleny rió, hablando con seguridad, bajándose las gafas de sol y recostándose en su silla.
No me importa, pescador. Se dio la vuelta y dio un largo suspiro. Sí, preparatoria. Siguió escribiendo en la pizarra, interrumpiendo los murmullos de los estudiantes con el sonido de la tiza. Se detuvo y se volvió hacia la multitud. ¡Qué mala noticia para todos! La investigación ha concluido sin ningún hallazgo. Se celebrará un homenaje a los estudiantes después de clases frente al letrero principal. Por favor, vengan a presentar sus respetos. La jornada escolar terminó. Kirie caminó hacia el autobús. Pasó junto al armario de útiles, que estaba tapado, y se detuvo a observar un momento. No dijo nada, recordando los rostros de las fotos. Observó lentamente el rostro de cada persona. Se paró frente al mural con Max. Su rostro se debilitó, tornándose melancólico y silenciosamente agonizante, antes de continuar. Todos subieron al mismo autobús, hablando mientras pasaba por la calle vacía. No se detuvo, pero Kirie lo vio pasar. Recordó el pulso de la niña y su corazón desapareciendo de la vista. Lo que quedó fue una niña, caminando, llorando y muriendo. La sangre se apoderó de su mente. Se agarró la cabeza. Max notó su mirada. Extendió la mano y tocó el hombro de Kirie. Ella se giró hacia Max con lágrimas en los ojos. Él no habló, se tranquilizó y se secó las lágrimas con la manga. Kofi, Icon, Max, Kirie, y Zelen, Crow, John y Kali salieron del autobús y caminaron cuesta arriba. Entraron en la casa y saludaron a una niña con una camisa rosa nueva, sosteniendo un conejo de juguete. No tenía ojos y su sonrisa era casi dentada. Lo sostenía con ambos brazos, saludando al grupo desde las escaleras superiores. Hola. Bajó las escaleras, caminando despacio, y finalmente llegó hasta Kirie, tomándole la mano. Kirie gritó órdenes a la multitud, guiándola. Max, Icon, Crow y Zelen, saquen todo y enciendan el horno. Fueron a la cocina, sacando varios alimentos del congelador, la nevera y los armarios. Un ruido de cucharas y sartenes de metal interrumpió la conversación y algunas risas. Dejaron todo en la isla, abrieron varias cajas y encendieron el horno. Kali y John, por favor, saquen algunas provisiones del armario y empiecen a limpiar este desastre. Bueno, lo que puedan. Los trozos de madera cubrían el suelo, todos de pie junto a la masa. Julie y yo ayudaremos cuando sea necesario. Se separaron. Kirie y la niña volvieron al piso de arriba, jugaron, se unieron a la cocina, ayudaron a cocinar y pusieron la mesa. Acercaron el cubo de basura a la puerta de la casa, dejando que Kali y John tiraran los escombros. La sala principal quedó limpia de tierra, madera destrozada y azulejos agrietados. Finalmente, todos llegaron a la cocina, de pie alrededor de la isla principal. Había platos de comida, pavo, relleno, una lata de arándanos, puré de papas y cazuela de judías verdes. Todos los platos tenían la misma configuración. 2 huevos fritos uno al lado del otro y una loncha de tocino formando una cara sonriente. Todos, excepto Max e Icon, parecían confundidos. Los dos se rascaron la cabeza, sonriendo. Kirie simplemente rió, mirando a todos en la isla. Capítulo 46. Epílogo, cállate, Kirie. Dijo Icon en voz alta, conduciendo la furgoneta hacia el final del camino y aparcando en el espacio vacío más cercano. Tenemos que hacerlo. Su risa afligida solo fue interrumpida por la salida del grupo del vehículo. Kirie habló con irritación, pero con calma. Esto es lo más tonto del mundo, ¿sabes? Salieron al cálido sol, mientras las olas chocaban contra la arena. La pequeña Julie llevaba un traje de baño morado suave y sostenía una cámara inflable rosa. Max, John y Crow caminaban uno al lado del otro, con seguridad en sus trajes de baño azules con estampados de conchas, negros y rosas con flamencos, respectivamente. Posaron, flexionándose, y luego se desplomaron, riendo. Las chicas se quedaron de pie junto a los chicos, que reían, con una mezcla de fastidio y diversión. Kirie negó con la cabeza, cruzando los brazos sobre la parte superior de su bikini blanco. Los volantes de la parte inferior se mecían con la suave brisa californiana. Esto es lo más gratuito de la historia. Icon agarró el brazo de Kirie y la jaló hacia la arena. Icon llevaba un bikini verde de arriba y abajo. Vamos. Diviértanse. Julie los alcanzó. Sus chanclas golpeaban el asfalto. Icon sostenía una pelota inflable, lanzándola arriba y abajo, dejándola caer sobre la cabeza de Kirie. Ella la devolvió de un golpe, golpeándola en la cara. Oye. Kali tomó la mano de John y caminó hacia la playa. Llevaba un traje de baño negro de 2 piezas y caminaba con paso algo inquieto. Este lugar nos dañará la piel. Busquemos un lugar con sombra, John.
John miró a Max y a Crow, sonriendo con miedo y despidiéndose. Supongo que estaremos por aquí. Ja 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 ja. Max abrió rápidamente el coche, agarró una bolsa grande y los alcanzó. Oye, Kali, aquí tienes. Le dio un golpecito en el hombro y le dejó caer una botellita naranja en la mano. Ella leyó la botella por encima. FPS 30. Es suficiente. Atrajo a John hacia sí, dejando caer el frasco en su mano. ¿Me ayudarás a aplicar esto? Max se alejó, saludando a John con la mano y sonriendo. Las risas de dolor de John resonaron mientras se acercaban a las olas rompientes. Max e Icon sacaron varias toallas mientras Crow y Zelen cogían una sombrilla grande. Y Zelen llevaba traje de neopreno y gafas de sol, y en la otra mano sostenía una tabla de surf. Fueron a la playa, se reunieron con John y Kali, extendieron mantas y corrieron hacia el mar. Icon gritó, preparándose para el rompimiento de las olas. El agua no me detiene. Voy a dar. Chocó contra la ola, cayendo de espaldas, apartándose el pelo negro y mojado de la cara. Rayos. De acuerdo, inténtalo de nuevo. Se levantó, adentrándose más, y luego abrió los ojos de par en par, corriendo de vuelta. No sé nadar. No sé nadar. Max rió, sacando cubos de la bolsa y alzándoselos a Julie. ¿Quieres construir un castillo de arena, Julie? Soltó la llanta, asintió en silencio y luego agarró el cubo. Max sonrió y sacó una pala pequeña. John se desplomó en el suelo, jadeando. Kali, a bastante distancia, caminó lentamente hacia ellos. John habló entre jadeos. Max, por favor, haz que Kali se quede aquí. John lo agarró por los hombros con pánico en la mirada. Temo por mi vida, amigo. Kali finalmente los alcanzó, tirando de la pierna de John y mirándolo amenazadoramente. ¿No has terminado de ayudarme a ponerme el protector solar, John? ¿No te importó? Los gritos de pánico de John se apagaron en su boca. Extendió la mano hacia Max, pero no le dio en la pierna cuando Kali lo agarró por la arena. Max le susurró con compasión. Tengo mis propios problemas, amigo. Buena suerte. Icon se estrelló contra Max, mojándole la espalda y rodeándolo con sus brazos. ¿A qué juegan Kali y John? ¡Qué divertido! Max rió torpemente, intentando mirar a su alrededor. Jeje, prefiero no hacerlo. Observó a Kali levantar a John, apartar las mantas, colocarlas y acostarse boca abajo. Miró a John, que se rascaba la cabeza. Dijo algo con severidad, lo que hizo que John se arrodillara y abriera la botella. Más allá de ellos, dos hombres estaban sentados en una mesa de picnic. Parecían estar trabajando. Uno tecleaba en una laptop, bebiendo de una lata de refresco de aluminio, mientras otro dibujaba en una tableta electrónica. Ambos vestían camisa y pantalón. El escritor llevaba vaqueros y una camiseta azul de cuello en V. El artista llevaba una camiseta blanca, un polo abotonado y pantalones negros. El escritor habló primero. ¿Cómo haces la transición de la escena más sangrienta de la historia a una buena frase, amigo? El artista rió torpemente, rascándose la cabeza por un momento. Ja 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 ja, qué difícil, respondió el escritor, molesto. Lo hiciste bastante bien en tu única cosa. El artista terminó de trazar las líneas sobre un personaje robótico. Tenía un flequillo corto y plateado, un cuerpo esbelto y grandes ojos amarillos en una pantalla LCD. Su sonrisa era enorme, dejando al descubierto unos dientes largos y puntiagudos, y estaba completamente desquiciada. El escritor se interrumpió, señalando un plato de papel con un sándwich a medio comer. ¿Vas a terminar eso? El artista suspiró, finalmente hablando. No. Por alguna razón, la segunda mitad es un rollo. El escritor, sorprendido, respondió con un ruido. Pero es un sándwich entero, amigo. Te comes la primera parte, la segunda, la tercera. Y entonces te lo comes todo. El artista no levantó la vista de su obra. No me lo voy a comer. El escritor se molestó y habló en voz alta, haciendo que el grupo girara la cabeza. ¡Qué desperdicio, amigo! Es una comida perfecta. Me la como entonces. Acercó el sándwich hacia sí, lo agarró rápidamente y mordisqueó el pan, el jamón, el queso, la lechuga y la mayonesa. Lo terminó, riendo casi con sorna. Ja, espera. Jaja, estuvo genial. El artista levantó la vista de su tableta, mirándolo con confusión y soltando una carcajada. Está bien, amigo, jejeje, no te pongas raro. Soltó el escritor, molesto. Tú eres el raro. Sus gritos se apagaron entre las olas. Max caminó hacia Kali y John. Le estaba aplicando loción en la espalda, y ella sonrió suavemente con la mirada perdida.
Al acercarse Max, la sonrisa de Cali se transformó en un ceño fruncido. ¿Qué? Se dio cuenta de los dos chicos. Oye, John, ese tipo con la tableta no se parece un poco a ti. John giró la cabeza hacia el joven. Qué raro, ese otro tipo se parece un poco a ti, Max. Max parpadeó al ver al tipo con su portátil. Sí, me resultan un poco familiares. Kirie se acercó a Max y señaló a Icon y Julie. Icon amenaza con destruir el castillo de arena de Julie. Como su administrador, Max habló, preocupado. No soy la administradora de nadie, Kirie. Continuó. Por favor, usa la energía de tu personaje principal para detenerla. Le agarró la mano, alejándolo de John y Cali. Se fueron de vuelta hacia Icon. Ella se mantuvo firme sobre el pequeño castillo de Julie, como si estuviera lista para pisotearlo. Max echó a correr, casi derribando a Icon mientras intentaba aplastar la pequeña construcción de arena. ¡Ey! Oye. No me caigas encima. Julie rió entre dientes, se levantó y le ofreció la mano a Kirie. Kirie la agarró, llevándolos hacia Icon y cayendo al suelo. Sonrió, viendo a Max e Icon forcejear. Icon le dio una patada en el estómago, derribándolo. Lo siento. Dijo con preocupación y remordimiento. Max contuvo el aliento y rió débilmente. Está bien, estoy bien. Icon le tocó el hombro, riendo levemente. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Susurró Max, riendo. Sí, siéntate conmigo un segundo. Ya sabes, ver cómo rompen las olas en un bonito día de verano. Ikono sonrió al ver a Izel cabalgar una pequeña ola y romper. Kirie sacó arena con el cubo y se la dio a Julie. La niña sonrió, dejando caer el cubo, formando una nueva torre en la playa. Max volvió a mirar a Icon, quien hablaba alegremente. Está bien, Max. Fin.